Ha estallado la guerra en Ucrania. Hay temores de que esto se vuelva una tercera guerra mundial por el choque entre Estados Unidos y Europa contra Rusia y el posible apoyo de China. Y hoy nos acompaña un hombre que tiene una enorme experiencia en organismos internacionales. Estuvo en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, es senador. Emilio Álvarez y Casa, senador independiente. Gracias por estar con nosotros. Carlos, grande alegría estar aquí en Latinos. Muchísimas gracias. A ver, con este panorama, ¿qué tendría que estar haciendo México y qué está haciendo México? La guerra es la derrota de la paz y de la política. Y sorprende mucho, uno se pregunta cuáles son las prioridades de este gobierno, que en lugar de abocarse a atender una crisis, se dedica a perseguir y atacar a periodistas. Se dedican a pasear en Palacio Nacional. Es que es inconcebible, Carlos. Es muy sorprendente la pequeñez, la falta de miras, cuando en verdad hay una amenaza global de que el conflicto puede derivar en una tercera guerra mundial. Por supuesto que preocupa, y más aún cuando dice Trump, hombre, qué buena idea. ¿Y qué tal si nos vamos sobre Baja California? O China puede decir, hombre, vámonos sobre Taiwán. O sea, por supuesto que el presidente de México tendría que estar tomando altura y tendría que estar generando un mensaje global y no persiguiendo periodistas, no atacando opositores, no haciendo tours culturales, no como de guía de turistas en el Palacio Nacional. Perdóname que lo diga así, pero es que eso evidencia la pequeñez. Esto lo pone en su dimensión. El presidente siempre ha dicho que la mejor política exterior es la interior, que a él no le gusta meterse con lo que pasa afuera, para que nadie se meta con lo que pasa adentro. Es un discurso muy convenenciero, déjame que lo diga así. No tiene empacho en hablar de Perú y meterse en Perú. No tiene empacho en intervenir en Bolivia. Y puedes decir, hombre... Y traerse a Evo, ¿no? Y traerse a Evo. Dices, está haciendo una intervención a favor de los derechos humanos. Sí, pero hay otros casos que si se usara la misma regla, México debería tener otro papel. Por ejemplo, en Nicaragua. En Nicaragua hay un dictador que tiene presos políticos que están muriendo en la cárcel. Fíjate qué ironía. Hugo Torres, un comandante sandinista, lo sacó al de la cárcel con Somoza. Sacó a Daniel Ortega de la cárcel. Y muere en cárcel por Ortega. Y México... no dice nada. El famoso, ¿cómo es? Comandante... El comandante 1. Comandante 1. Bueno. Es decir, él saca de la cárcel a Ortega y ahorita Ortega, presidente, mete a ese hombre al bote y muere en la cárcel, ¿no? Y México, volteando la vista ante las torturas, ante los abusos, ante los juicios sumarios, tienes el fenómeno de pelearse con España absurdamente, pero también de repente... se extraña porque el secretario de Estado de Estados Unidos le dice, oye, hay un problema muy severo con lo que está pasando en materia de periodismos. Pero no solo lo dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo dijo la Unión Europea, lo dijo Noruega, lo dijo Suiza, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo la ONU-DH, lo dijo Reporteros Sin Fronteras, lo dijo la Sociedad Interamericana de Prestas, lo dijo el Comité para Protección a Periodistas. Vamos, ya te enumeré 8. Y dice, ay, eso es intergeneracismo, no se metan, déjenme violar a mis derechos humanos en paz. ¿Cómo así? Los derechos humanos es una guía de la política exterior. El problema es que el presidente lo usa a modo. Cuando quiere, la doctrina Estrada, no te metas. Pero cuando le parece pertinente, va hasta la cocina. ¿Cómo así? O sea, lo que da crédito a un gobierno es la congruencia en sus posiciones. Eso es lo que da crédito a la política exterior. A ver, conversaba yo hace un par de días con José Miguel Vivanco, que estuvo al frente de la División América de Human Rights Watch, y me dice, yo no tengo registro de que de manera personal dos funcionarios de tan alto rango en Estados Unidos, el secretario de Estado y la vocera del presidente, hayan hablado de México de la manera en que hablaron en esta ocasión por el tema de los periodistas. Es correcto lo que dice José Manuel Vivanco, y fíjate que es extraordinariamente indicador. O sea, hay una crisis global en Ucrania, hay una crisis global con Rusia. Biden se está peleando con Putin para decir calma, ¿no? Y voltean a ver a México y dicen, ahí están matando periodistas, mi solidaridad con los periodistas. Y ahora resulta que el presidente considera que externar solidaridad porque matan periodistas es injerencismo. ¿Y no le parece injerencismo, por ejemplo, la ayuda que da Estados Unidos para el ejército mexicano, los millones de dólares que se utilizan para el ejército mexicano? ¿No le parece injerencismo a la cooperación internacional que hace USAID, que es la Agencia de Desarrollo y Cooperación de Estados Unidos, para la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿O cómo así?
O sea, las cosas que le incomodan es injerencismo y lo otro es cooperación legítima de vida. La cooperación internacional que solo es del gobierno le gusta, pero la de la sociedad civil le incomoda. Y esos son traidores a la patria. Mira, Carlos, el problema que estamos viendo es un presidente que se está tropezando con su lengua mucho. Ese es el problema. Y eso hace daño. El presidente habla de injerencismo, pero hay reportes de que pues, él acudía a la embajada de los Estados Unidos a decirles lo que iba a hacer, por cierto, muchas veces en contra de lo que decían sus electores. El caso de los militares concretamente. O sea, los famosos papeles de Wikileaks revelaron que López Obrador fue a la embajada americana y mientras a todos nos decía voy a sacar al ejército de las calles, a la embajada americana le fue a decir no, yo me voy a apoyar en el ejército para gobernar. Es tan revelador, ¿no? Estos cables de Wikileaks, porque como ha hecho para difamarte, como te ha atacado a ti, a Broso, a una enorme cantidad, a Riva Palacio, a Denise Dresser. A Denise Dresser la acusa de informante del gobierno de Estados Unidos. Y resulta que el mismo año, en el mismo contexto, él fue a la embajada de Estados Unidos. Entonces, en sus términos, él es un informante. ¿Cómo así? Y más sorprendente. En sus términos es traición a la patria. En sus términos. O, ¿cómo hacemos? No utilizamos esa regla para él. Es que es el problema cuando el presidente trata a las personas que no piensan como él como enemigos. Ese es el problema. En términos periodísticos, ¿está el presidente tratando de mandar un mensaje a medios de comunicación y periodistas de si te metes conmigo vas a ver cómo te va? Te va a ir como a Loré, como a Jorge Ramos. No, los voy a acosar. Si te metes conmigo, ya sabes lo que te espera. Es así. La pedagogía del presidente es, si me aplaudes, te reconozco. Si me criticas, te ataco. Si me señalas errores, entonces eres mi enemigo y vas a ser tratado como tal. El presidente entiende entonces la libertad de expresión como un mecanismo sucesivo de aplausos. Quien no aplauda, es entonces un adversario y será tratado como tal. Y no solo por mí, que tiene este concepto tan perverso de derecho a réplica. Lo que el presidente no hace no es derecho a réplica. Lo que hace es abuso de poder. Lo que hace es un acoso sistemático. Pero es más grave, perdóname que lo insista. A ver, están matando periodistas en México como nunca. En lo que va del año van 6. Por cierto, varios de ellos donde gobierna Morena. Bueno, a ver, el caso de Lourdes Maldonado en concreto, habiendo ido a la conferencia mañanera de López Obrador a decir, Bonilla, hago responsable a Bonilla, a tu amigo Bonilla, a tu gobernador Bonilla. Fue a la mañanera. Y resulta que en ese contexto el presidente decide sumarse al contexto de riesgo, porque lo que hace el presidente es poner en riesgo a los periodistas en su mañanera. Esto aquí en México obviamente no va a pasar nada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está encabezada por la presidenta del Club de Fans de López Obrador. Tiene cooptado todo López Obrador. A nivel internacional, puede haber un caso, es decir, con todo esto que está diciendo no solo el secretario de Estado, no solo la vocera, pero Noruega, pero la Unión Europea, todos estos que listaba, senador, hace un instante, ¿puede haber un caso internacional contra el presidente de México? Yo creo que hay elementos suficientes, por lo menos, para así hacerlo, iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque con todo este ataque a la prensa, uno se pregunta, ¿dónde está la fiscalía? ¿Dónde está Gers Manero? Gers Manero está persiguiendo a su familia, peleándose en la URLAB, comprando coches, pero no hay ningún indicador de que está haciendo algo en materia de lucha contra la impunidad de los periodistas. La CNDH, nos enteramos más de sus actos de corrupción y sus conflictos laborales, de abuso en la propia CNDH, que de lo que pudiera estar haciendo para proteger a periodistas. El mecanismo de protección a periodistas que tiene la Secretaría de Gobernación está absolutamente dinamitado. Están matando más periodistas y personas defensoras de derechos humanos bajo la protección del mecanismo que nunca en la historia. Y el presidente decide desaparecer el fideicomiso para defender a periodistas. Es decir, las instancias nacionales están resultando omisas, sumisas y rebasadas. Creo entonces que es un momento para acudir a las instancias internacionales. ¿Y por qué? Porque ya están prendidas las alertas, como te conté, de más de 5 instancias internacionales. Yo pienso que eso va a necesariamente pasar, porque uno acude a las instancias internacionales cuando no encuentra respuesta en México. No quieren que vayan a las instancias internacionales, resuelvan en México. Pero si vemos al presidente violando la Constitución en serie y en tiempo real, cuando da a conocer tu sueldo o cuando da a conocer otro tipo de condiciones de los periodistas, dice, ¿pero qué le pasa al presidente? O sea, yo sí honestamente pienso que el presidente ya rebasó el límite.
Y no entiende que si el presidente manda el mensaje de que viola la ley él, entonces cualquiera lo puede hacer. Cuando el presidente, que tendría que ser el primero en dar ejemplo de respeto a la legalidad, la rompe, entonces la regla es aquí se vale violar la ley. Y entonces salen, por ejemplo, los diputados y senadores de Morena que aprobaron la ley de la revocación del mandato a decir, la vamos a violar porque tenemos fuero. O sea, ¿cómo así? Entonces el mensaje es a violar la ley, chicos. Ese es el mensaje. ¿Hay un punto de quiebre en el sexenio, senador? Es decir, ¿detecta en este rebase de fronteras del presidente un punto de quiebre o no estamos ahí? Porque esa ha sido un poco la discusión. Si ya inició el ocaso cuando vemos a este presidente que lleva un mes errático y violento. Yo creo que hay dos quiebres que el presidente claramente le marcan otro momento. Yo sí pienso que ya empezó la erosión y la bajada. Sí creo que la derrota de las elecciones del 21 lo descompusieron muchísimo, pero no tengo duda que los escándalos de su familia y de los sucesivos casos de corrupción de sus colaboradores lo tienen absolutamente descompuesto. El presidente está dedicado a hacer bolas de humo para intentar distraer la atención de un tema que es ineludible. Su familia está metida en conflicto de intereses y actos de corrupción. Y no hay manera para quien ha pretendido pararse en la vida pública como predicador que eso no lo salpique. Por eso lo tiene tan descompuesto. Yo sí pienso honestamente que, y lo he visto en las últimas semanas, una enorme cantidad de personas que le dieron su confianza a López Obrador están arrepentidos. Una enorme cantidad de personas que le dieron el beneficio de la duda hoy se arrepienten. Eso sin hablar de los que de suyo no le creíamos, de suyo. No, hoy hay un fenómeno donde claramente el desgaste de su figura y de su gobierno, donde la verdad, perdóname, pero no le sale nada. O sea, lo que vimos de las pruebas del tren del Istmo, lo que pasa incluso en términos de la más mínima eficacia, nos dice hoy la Auditoría Superior de la Federación, fíjate lo que nos dice, no sabemos cuántas vacunas llegaron y no sabemos cuántas personas vacunadas en México. En 2020 gastaron casi 6,000 millones de pesos, que es una bestialidad, y no sabemos, no tenemos certeza, Carlos. O sea, es que de veras, uno dice, ¿cómo así? Y no tenemos por qué darle las gracias, perdón, nosotros pagamos las vacunas con nuestros impuestos, o sea, vamos aclarando el término de relación. Pero cuando tú empiezas a ver al resultado, déjame decirlo así, al gobierno por sus resultados y no por sus discursos, nos queda muchísimo de ver. Y yo pienso que eso es lo que tiene al presidente tan descompuesto. ¿Cómo se puede reinventar López Obrador? Porque es un animal político formidable, de hecho, como gobernante malísimo, pero como político es muy bueno, pues ha estado ahí en la arena pública, ha sido un político súper relevante. ¿Se puede reinventar a partir del discurso? ¿Se puede reinventar a partir del ejército? El presidente ha optado por reconstruir un pacto cívico-militar. El presidente ha optado por tener al ejército como su fiel aliado y eso es peligroso porque en caso de necesidad tienen un nuevo pacto. En lo que va de este sexenio, el ejército ha recibido un incremento del 80%. Cuando se preguntan dónde está el dinero de la ciencia, de la cultura, del arte, de la salud, está en el ejército. 80% ha subido el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto que uno se pregunta, ¿cuántos más trucos va a sacar de la chistera? ¿Cuántos más paseos nos va a poner? El presidente tiene una extraordinaria capacidad comunicativa, pero le habla a su público. El problema es que ese público, pienso yo, cada vez es más difícil apoyarlo. Entonces, ¿a qué apela el presidente? A la polarización. Apela a la polarización, le habla a su público, le habla a su tribuna y no se hace cargo que el que siembra polarización cosecha violencia y conflicto. Si estamos hoy como estamos, imagínate entonces cuando vengan las elecciones del 24. Ya hoy por hoy hay un contexto de enorme tensión. Hoy por hoy hay fenómenos donde en las familias, en las escuelas, en los trabajos, hay temas que prefieres no hablar para no generar conflicto. Y en gran medida el primer promotor de esa narrativa de tensión y conflicto es el presidente, bajo el argumento de que hay que quitarse máscaras. Perdón. Tenemos que respetarnos, tenemos que tolerarnos, tenemos que tener pluralidad. Con nadie piensas igual, vamos, hasta en casa, ni con tu esposa, ni con tus hijos. La diferencia es bienvenida, ¿eh? La diferencia nos enriquece, la diferencia nos hace ver distinto. El presidente ve las distintas ideas como amenaza y está en una lógica de que solo lo que él dice es bueno.
Pero a ver, señor, usted tuvo una tercera parte de las personas que podían votar, 30 millones de 90. Yo pienso que el 10 de abril nos vamos a dar una buena cuenta de que muchísima menos gente lo apoya. Yo pienso que lo que viene el 10 de abril con la revocatoria es una gran derrota, honestamente. Ahí vamos a tener un buen indicador. ¿Derrota porque la pierda o derrota por el vacío? Por el vacío. Porque nadie va a ir. No, o sea, ahorita, ¿por qué les importa tanto el INE testifique las firmas? Que, por cierto, 900,000 son falsas. No, parecido decía Lorenzo Córdoba, y estoy de acuerdo. Mira, en México los muertos ya no votan, pero sí firman peticiones, ¿no? Porque metieron 900,000 firmas de 4 millones que revisaron falsas. Porque yo pienso que todo lo que se aleje de 30 millones es una derrota. Y va a ser una derrota, Carlos. Y pienso que después el 10 de abril va a estar peor. Emilio Álvarez y Casa, muchísimas gracias por venir a Latinos. Mi privilegio, mi privilegio. Gracias. Senador en nuestro país, senador independiente. Un presidente inmensamente popular.